Dicen que el labio inferior se crispó apenas, una microexpresión de derrota que no quería aceptar. Sus ojos, incapaces de mirar al frente, caían al piso, pero el bate que empuñaba, su herramienta, su alma, estaba apretado con la furia de 1000 soles. No era la calma de un atleta que ha dado todo, era la efigie viviente de un hombre que se negaba a reconocer la realidad. Y esa chispa, amigos míos, fue el preludio de la tormenta más grande que sacudiría a las grandes ligas en décadas. Justo cuando el mundo se inclinaba ante la hazaña histórica de Shohei Ohtani, envuelto en el aura de su MVP unánime, un solo hombre en Nueva York se levantó para destruir esa euforia. Hablamos de Juan Soto, la estrella de los Mets, quien, en una entrevista posterior a la votación, apareció visiblemente abatido, aunque la tristeza dio paso rápidamente a una mueca de desafío, forzando a salir una emoción que había intentado reprimir. La voz no era áspera, pero el subtexto era innegable, una profunda mezcla de ira por la derrota y una ansiedad hirviente por ver su propio orgullo tambalearse. «Yo merezco al menos el segundo lugar», lanzó Soto como primer dardo, excusándose en su reciente traspaso a los Mets, en que no estaba totalmente adaptado a su nuevo entorno, pero enfatizando que merecía mucho más crédito. Si su queja se hubiera limitado a su puesto, quizás se habría quedado en el pataleo típico de una estrella competitiva, pero la hazaña de Soto no se detuvo ahí. Apuntó directamente al protagonista de la noche, a Ohtani. Ohtani tiene la ventaja de ser two-way. Además, está en su segundo año con los Dodgers, ya totalmente adaptado, espetó, y lo que se transmitía en pantalla no era una crítica objetiva, sino un intento patético de justificar su propia amargura. Pero el momento de la transgresión, donde cruzó la línea roja de la decencia deportiva, llegó al mencionarse el nombre del subcampeón, Kyle Schwarber. Soto soltó una risa nasal, despectiva, y sentenció: «Si me ponen por debajo de él, es una broma, de verdad». Y luego, el epitafio final que congeló el estudio y a los analistas que lo observaban. Incluso si hubiera quedado primero, todo esto es una farsa, un teatro absurdo. El MVP es uno de los premios más sagrados del deporte y la historia. Que un jugador insulte su historia y autoridad tan abiertamente es casi inédito en los últimos tiempos. Esta declaración, cargada de veneno, se propagó como un incendio, siendo inmediatamente cortada y difundida por ESPN, Fox Sports y las redes sociales, llenando las líneas de tiempo de crítica feroz. ¿Qué se cree? Esto no es un torneo para satisfacer el ego individual. Los números hablan, bramaban los fans. Los expertos, por su parte, asentían con la cabeza. Entender el deseo de competir, sí, pero esa actitud era una necedad que solo depreciaba su propio valor. La llama de la rabia de Soto se extendía, pero los analistas salieron inmediatamente con el extintor de la lógica fría. No había lugar para la discusión emocional, solo para los hechos. Las cifras de Ohtani eran estratosféricas, OPS de 1014, 45 jonrones como bateador y una efectividad de 2,87 como lanzador, una revolución en la MLB. Frente a ese dominio, ¿quién podía argumentar? Luego estaba Kyle Schwarber, con 56 jonrones y 132 impulsadas, superando incluso a Ohtani en poder puro en ciertos aspectos, por lo que su segundo puesto estaba más que justificado. ¿Y dónde quedaba Juan Soto? Sus 43 jonrones y 38 bases robadas eran buenos, muy buenos, pero no estaban a la altura de la conversación de MVP. El dato que lo condenó fue el WAR, la métrica que mide la contribución total a la victoria del equipo. Ohtani cerró con un 9.5, Schwarber con un 4.9, Soto, un lejano 3.8. Los analistas de MLB Network fueron implacables. La afirmación de Soto es una falacia lógica. La comparación con Ohtani es nula, y la razón por la que quedó detrás de Schwarber es clara como el agua. El juicio era profesional, sin emoción, y ese profesionalismo, al contrastar con la histeria de Soto, lo aisló aún más, demostrando que su arrebato no tenía base fáctica.
Los números no lo respaldaban, de hecho, lo condenaban sin piedad. Mientras la tormenta de Soto se intensificaba, se anunció a Aaron Judge como el MVP de la Liga Americana. Pero el ambiente festivo duró poco. La primera pregunta que se le lanzó no fue sobre su hazaña, sino sobre el exabrupto de Juan Soto en la Nacional. Cuando el reportero mencionó el nombre, la sorpresa cruzó el rostro de Judge por un instante, pero se recompuso de inmediato. Su sonrisa desapareció y la tensión en el aire se hizo palpable. Judge se tomó un silencio de apenas un segundo, que se sintió pesado, eterno. Y luego la sentencia, tan fría y concisa como un golpe de martillo, sin dar lugar a réplica. Él tiene sus propios problemas. Eso es todo. 5 segundos. En solo 5 segundos, George desmanteló toda la controversia, cortándola de tajo, declarando que el tema no merecía debate y mostrando qué es la verdadera deportividad. El titular en todas partes fue rotundo. Los 5 segundos legendarios de George sepultan la farsa de Soto. Parecía que el fuego se extinguiría, que la diferencia de clase como atleta había quedado clara, pero el verdadero desastre aún estaba por llegar, y la mecha no la encendió Soto, sino su representante. Justo esa noche, mientras los ejecutivos de la MLB intentaban enfriar el ambiente, el agente de Soto, desde su cuenta personal, lanzó un grito de guerra a los fans de los Mets. No fue echar leña al fuego, fue rociar el campo con gasolina. Es hora de alzar la voz contra la estructura injusta de Ohtani y la MLB, instigó. Este post se viralizó instantáneamente, exacerbando intencionalmente la ira y la confusión. El resultado fue un giro de tuerca escalofriante. Al día siguiente, cerca de 300 fans de los Mets se congregaron frente a la sede de la MLB en Manhattan. Portaban pancartas caseras que clamaban «MLB desrespeta a Soto». Lo que debió ser un desahogo personal se había transformado, por la irresponsabilidad de un solo agitador, en una protesta organizada contra la institución misma. La policía tuvo que intervenir ante los disturbios y el ruido. Las imágenes de la policía dispersando a los manifestantes, subidas a redes sociales, cambiaron la opinión pública de golpe. Esto ya no es una protesta, es vandalismo sin sentido, se criticaba. Irónicamente, la acción destinada a defender a Soto terminó dañando profundamente su imagen y la de los Mets de la peor forma posible, convirtiendo una rabieta de estrella en un escándalo mayúsculo. La MLB reaccionó con firmeza. Esto trascendía el comportamiento individual del jugador, se había convertido en un ataque organizado a la credibilidad de la liga. Las reuniones de emergencia se sucedieron en la sede central, y el ambiente, según testigos, era de extrema tensión. La preocupación principal ya no eran los comentarios de Soto, sino la manipulación de una base de fans para minar la confianza en la MLB. La opinión pública pivotó, aislando completamente a Soto y su entorno. Mientras Ohtani recogía su corona, la narrativa alrededor de Soto se convirtió en su sombra más fea. Como concluyó un analista internacional, la perfección de Ohtani fue tan absoluta que magnificó la imperfección de Soto. El orgullo desbocado, la burla, la frase de que todo es una farsa, honestamente me dio escalofríos. Ver a un atleta renunciar a la deportividad justo. Pero lo peor fue la acción de la gente, incitando a 300 personas a marchar contra la MLB. Ya no era béisbol, era escándalo puro. Y aunque lo más hermoso habría sido que el perdedor felicitara con gracia al campeón, para el entretenimiento, para la adicción de la audiencia, la historia del caos de Soto y la crisis de los Mets fue sin duda un clímax narrativo de oro puro.